Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales. Y si usted lo está viendo a través de las redes sociales, dile likes a las predicaciones, a los estudios, para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina. No queremos hacernos famosos, no queremos exaltar el nombre de esta iglesia ni su servidor, queremos exaltar a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tenemos que exaltar y adorar. Entonces, si usted tiene esa oportunidad, hágalo para que esa palabra sana le pueda llegar a otros. También hacemos la acotación que yo uso la Reina Valera y aquí en esta iglesia usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted escucha otra cosa, cuando yo estoy leyendo, porque quizás en su Reina Valera 60 o la nueva versión internacional cambie, pero nosotros muchas veces lo explicamos, pero queremos una Biblia más apegada a la verdad, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, ya tenemos una carpeta que se llama Los Secretos de Génesis. ¿Por qué son los secretos de Génesis? Porque tenemos que nosotros estudiarlos detalladamente, nosotros tenemos que saber esos secretos como iglesias, porque los secretos son revelados únicamente a la iglesia, si usted no lo sabe. Porque todo el mundo puede leer Génesis, todo el mundo puede leer Génesis y no entenderlo o leerlo parcialmente, pero nosotros queremos estudiar capítulo por capítulo y saber las palabras que dicen, ¿verdad? Porque muchas veces una palabra puede cambiar el concepto de lo que Dios dice. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las palabras que Dios usa. Por eso queremos una traducción más original. Y nos quedamos en Génesis capítulo 4. Vamos a ver hoy únicamente 7 versículos, ¿verdad? ¿Por qué vamos tan despacito? Porque es mucho que explicar, ¿verdad? Porque estamos hablando de la creación, no estamos hablando nada más de un relato, de una historia, estamos hablando de la creación. Y ya tenemos muchos programas de los secretos de Génesis, así que usted puede buscarlos en la librería cibernética para que usted pueda continuar o seguirle el hilo a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que usted no sabe y hoy las va a aprender a través de este estudio. Hoy vamos a ver Génesis 4 del 1 al 7, que habla que Adán y Eva tuvieron a dos personas, primero a Caín y a Abel, ¿verdad? Pero también vamos a ver que a través de Caín es el origen de las religiones falsas y de la adoración falsa. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, hay millones de religiones, sectas, evangélicos cristianos falsos, carismáticos falsos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, las personas hacen lo que ellos quieren, no lo que dice Dios. Entonces hoy vamos a ver que los escépticos muchas veces piensan que Caín, ¿verdad? Caín, aquí está Caín, que él fue el hijo de Satanás con Eva, pero no, la Biblia no habla de eso. Ya vimos en los programas anteriores que quizás sí Eva tuvo algo que ver sexualmente con la serpiente, no sabemos qué, porque la Biblia no nos lo dice, pero las palabras que usa ahí y el castigo que Dios le dio sexualmente a Eva fue por algo. Y también vemos que en Génesis 3:20 Adán llama a Eva madre de todos cuando aún no habían nacido Caín y Abel. Entonces quizás hay otros seres vivientes que se fueron al inframundo, otro linaje, porque se tuvo que haber casado Caín con alguien, entonces tuvo que venir de ahí, de ese linaje, ¿va? Porque mucha gente dice que Caín es hijo de Satanás, porque la Biblia habla en Juan 8:44, vamos a verlo, Juan 8:44, dice la palabra de Dios. Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, era desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces mucha gente escéptica, mucha gente dice, pues entonces si tiene un linaje, y en Génesis 3:15 nos dice que Dios iba a poner una enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. Semilla quiere decir que algo genético, ¿verdad? Algo genético. Pero
la Biblia nos explica, si nosotros estudiamos la Biblia diligentemente, como nos dice 2 de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Nos dice que desde Set en adelante, cuando en Génesis 5, que lo vamos a ver en los secretos de Génesis más adelante, cuando concibió a Set fue a imagen de Adán y no a imagen de Dios. Entonces, los hijos del diablo son toda la gente que no tiene a Cristo. Y los hijos de Dios son aquellos que dice, como Juan 1, capítulo 1, dice Juan 1:19, vamos a ver, Juan 1:19, ¿va? Nos dice la palabra de Dios que les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿va? Dice Juan, capítulo 1, Juan 1:12, perdón, dice, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en Juan 1:12. Entonces, por eso Jesús decía, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes dicen ser religiosos, dicen ser de Dios, pero realmente no hacen lo de Dios. O sea, ustedes siguen en el pecado, ustedes siguen sin Espíritu Santo. Entonces, técnicamente, en la persona que no tiene el Espíritu Santo, Dios la ve como una bestia. ¿Sabía eso? O sea, como otro animal, porque no tiene la esencia de Dios, no tiene el Espíritu vivo de Dios. Entonces, vemos que eso dicen los escépticos, ¿verdad? Que hay un linaje de Satanás. Pero no va, porque ya vimos que Adán llama a Eva madre de todas las criaturas en Génesis 3:20, en el capítulo anterior, en el estudio anterior, y en Génesis 3:15, que es la primera profecía del Mesías, dice que hay una enemistad entre simientes, o sea, genética. Ahí está, la palabra simiente quiere decir espermatozoide, genética, tiene que haber genética, ¿va? Entonces, de ahí viene esa palabra. Entonces, dice la semilla entre la simiente. Entonces, vea los otros estudios, ¿va? ¿Por qué Eva cometió algo sexual? No digo que Eva se acostó con Satanás, yo no lo puedo asegurar porque la Biblia no lo dice, pero dice que hubo algo sexual que Dios la castigó, que tuviera dolor en sus partos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo lo que dice la Biblia y lo tenemos que, como estudiosos de la palabra de Dios, como hijos de Dios, tenemos que leerlo, ¿verdad? Quizás Dios nos revele eso en el futuro, ¿verdad? Entonces, otros escépticos dicen que Caín y Abel fueron gemelos. Eso es mentira, porque la Biblia dice que primero nació Caín y después nació Abel, ¿verdad? Cuando dice después, quiere decir que pasó un tiempo, no salió uno y luego el otro, no, y fue después de unos minutos, no. Entonces no son gemelos tampoco, ¿va? Porque vamos a leer Génesis 4:1, vamos a empezar con Génesis 4:1 del 1 al 7, ¿va? Vamos a ir muy rápido en este estudio, pero vamos a aprender muchísimo. Dice, y conoció Adán a su esposa, o sea, dice que tuvieron relaciones, ¿verdad? Relaciones íntimas, relaciones matrimoniales, relaciones sexuales. Dice, con su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo ¿quién? Adán, adquirido varón por el Señor. O sea, dice, el Señor me mandó un varoncito. O sea, ¿de quién es hijo Caín? De Adán, ¿verdad? No como dicen muchos escépticos, ¿verdad? Dice, y después, usa una palabra en hebreo que dice después, dice pasó tiempo. Quizás otros 8 meses, 9 meses, ¿verdad? Dice, y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que tenían diferentes oficios, ¿va? Entonces vamos a poner aquí la palabra oficio. Oficio. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú tengas el oficio correcto. ¿Sabías eso? Porque ¿qué tal si tú tienes un oficio que Dios no quiere que tú lo tengas? Te va a ir mal, ¿verdad? Y no das una, y trabajo toda mi vida y sigo igual, porque te has puesto a orar o pedirle dirección al Señor si ese trabajo está bien. Por eso es muy importante el oficio, ¿verdad? Porque el oficio, a lo mejor Dios está en desacuerdo contigo. Dios te quiere en otro lugar para que tú hagas algo diferente, quizás para que tú le hables a otros en otros lados, o etcétera, etcétera, porque los misterios de Dios son muy grandes, ¿verdad? Y dice que entonces tanto y Caín fueron hijos de Adán y Eva, ¿va? Y dice el 4:2, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Después parió a su hermano, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien.
¿verdad? Dice, tenían un oficio cada uno, ¿va? El oficio de él era, ¿qué? Él era, ¿qué? Pastor, ¿va? Él era pastor. No quiere decir que el oficio del pastor es bueno, porque quizás hay personas que dicen, yo voy a ser pastor de una iglesia, y Dios no lo llamó. Entonces tiene un oficio equivocado. ¿Cuántos pastores que yo he conocido que dicen ser pastores o que estuvieron en una iglesia, que después dejaron la iglesia, que después se fueron al mundo, después se fueron a otros lugares o después cambiaron de oficio? Muchos yo he conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cuando Dios llama, el tiempo te lo respalda y te capacita, ¿va? Una vez fuimos a un seminario de pastores en Texas, nos invitaron de las iglesias bautistas, entonces mi esposo y yo llevamos a muchos hermanos de aquí de Tennessee, allá a Texas, y entonces un pastor empezó a dar una clase, dice, a ver, pónganse de pie todos los pastores. Entonces yo ni siquiera era pastor, entonces yo no me puse de pie, ¿no? Dios no me había llamado aún, entonces se pusieron un montón, se pusieron parados. Ok, ahora levante la mano, ¿quién está pastoreando una iglesia? Y menos de la mitad levantaron la mano. Entonces él dijo, entonces los otros que no levantaron la mano, siéntense porque ustedes no son pastores. Es verdad, ellos no son pastores. Creyeron que eran pastores porque el pastor sigue su oficio. No importa dónde esté, porque Dios respalda tu trabajo y Dios te capacita. También un pastor, Dios lo va a capacitar. Aquí no hay pastores de que no sabe nada, no fue al seminario, no estudió. No, Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. Si Dios te llamó para abrir una puerta, Dios te capacita para que tú la abres y la cierres bien. Dios te capacita para cualquier trabajo que Él quiera. Por eso tienes que tener el oficio correcto. ¿Ah? Y a Caín, ¿qué era? Caín era, vamos a poner agricultor. ¿Ah? Agricultor. No quiere decir que el oficio del agricultor es malo, no quiere decir que los que se dedican en el rancho son malos, no quiere decir los que labran la tierra es malo, no, porque vamos a ver que a través de este estudio dice que Dios es el que escudriña los corazones y dice, y miró a Abel y lo que traía de ofrenda, miró a Caín y lo que traía de ofrenda. O sea, miró dos cosas Dios, no miró, este es pastor, este es agricultor. No, los miró a ellos porque Él es el único que escudriña el corazón tanto de Abel como de Caín. Entonces vamos a seguir adelante, ¿ah? Entonces, el propósito de los estudios bíblicos es que estudiemos diligentemente para que podamos entender en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo su fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Entonces él trajo una ofrenda al Señor, ¿verdad? Él trajo su ofrenda al Señor, dijo, esto es lo mejor de mi cosecha, esto es lo mejor de mi grano, este es lo mejor de mis frutas, esa es una ofrenda para Dios, ¿va? Dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces dice lo que él había trabajado como ofrenda. Entonces aquí nos podemos ver que por eso hay falsas adoraciones, falsas ofrendas, porque Dios, escúchelo muy bien, Dios no acepta cualquier ofrenda, ni mucho menos una velita. Dios no acepta ninguna ofrenda. En el Antiguo Testamento, Él instituyó que únicamente lo podían adorar sacrificando animales y derramando su sangre en el propiciatorio. Esa es la única forma de adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Ni con danza, ni con pandero, ni bailando, no. Eso hacían los israelitas en las fiestas solemnes. En el Nuevo Testamento lo podemos adorar de muchas formas porque hay más libertad de adoración, en espíritu y en verdad. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces quedamos en el 4, dice, y Abel trajo también, 4:4, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y su grosura, ¿verdad? En algunas Biblias quitaron grosura. Y el Señor dice, respetó a Abel y aceptó su ofrenda. Entonces, Dios respetó la ofrenda de Caín, de Abel. Entonces, cuando tú haces una ofrenda de acuerdo
a lo que dice Dios en su palabra, él la respeta. Dice, gracias por esta ofrenda, yo respeto tu ofrenda, gracias por ofrecérmela, como yo, como Dios todopoderoso, Dios verdadero. Imagínense cuántas personas las engañan en iglesias falsas y les dicen que den primicias, que den diezmos. Dios no respeta esas ofrendas, porque Él no instituyó eso para la iglesia. ¿Se fija? Que es muy importante que el origen de las falsas religiones y la falsa adoración. Entonces dice la palabra de Dios, ¿va? Respetó. En algunas Biblias pusieron agradó su ofrenda. No, le agradó a Dios. No, respetó. Hay un respeto porque tú estás haciendo lo que Él dice. Es como si un padre le dice a un niño, tú tienes que obedecerme, ser un buen niño, dormirte temprano, ir a la cama temprano, ir a tirar la basura, regresarte cuando venga el bus, te vienes. Entonces el niño hace todo lo que el padre dice, el padre respeta al niño, no le falta el respeto, ni le dice, no, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque no le falló, porque así igual Dios, cuando tú das la ofrenda que Él quiere, Él la respeta. Entonces, vamos a ver Corintios, pero vamos a verla más adelante, que cada quien dé como propuso, ¿va? Ahorita no la vamos a ver. Dice, y no miró propicio, dice el capítulo 5, dice, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya. Pero fíjese muy bien, dice que Dios, vamos a hacer un ojo aquí, no miró, dice, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda. Entonces, a Caín y su ofrenda. Entonces, ¿Dios qué miró? Dos cosas. ¿Y aquí qué miró? Dios. Dos cosas. ¿Qué miró? Miró a Abel y miró su ofrenda. Miró dos, porque es el único que puede escudriñar los corazones. Entonces, vamos a ver qué tan importante es esto, ¿va? Dice, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya, y enséñose Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, dice la Biblia que en otras palabras, va, en versión nueva internacional, Caín hizo puchero. Pues, o sea, se le vio en la cara que puso su jetota, como dicen en México, ¿no? Entonces, ¿por qué Caín puso una cara así? Porque dijo Caín, dice, pues yo hice lo mejor que pude, yo le traje los mejores granos, las mejores frutas, lo mejor de la tierra, y no me lo aceptó. Entonces mucha gente dice, no, dice, yo doy mi diezmo, yo doy a Dios, yo doy a los asilos, yo doy esto, yo doy el otro. Quizás Dios no respete tu ofrenda, porque no te lo ha mandado a hacer. Entonces es muy importante saber cómo Dios trabaja para adorarlo y ofrendarle correctamente, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, y dice 5, dice, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda suya, enseñóse de Caín de gran manera y decayó su semblante, hizo puchero, puso su cara, ¿va? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Vamos a explicarlo. Porque muchos escépticos dicen, no, que Caín era hijo del diablo, entonces por eso mató a su hermano. En el siguiente programa vamos a ver el por qué Caín mata a su hermano. Hoy no lo vamos a ver el por qué. Hoy vamos a ver solamente las ofrendas que dio y el origen a las religiones falsas y adoración, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en inglés que cuando vio Dios a Abel, lo vio justo. Y cuando vio Dios a Caín, lo vio malévolo. Aunque él tenía ofrendas, lo vio malévolo, ¿va? Malévolo, vamos a poner aquí malévolo. Y así hay mucha gente malévola en las religiones falsas, ¿va? Hay mucha gente que, yo conozco mucha gente bautista, mucha gente presbitera, que son diáconos, que sirven en la iglesia y fuman y toman. Entonces ellos nada más van a la iglesia a sentirse bien.
pero son malévolos. No son rectos, son malévolos. Entonces, aunque ellos ofrenden o que ellos hagan algo, ¿usted cree que Dios les va a respetar su ofrenda? No les va a respetar su ofrenda, porque ellos tienen una mentalidad malévola, mala. Dice, la Biblia nos explica el por qué no recibió la ofrenda de Caín en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Vamos a verla. Ahí nos explica el por qué. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era maligno. Primera de Juan 3, 12. Entonces vamos a poner otra palabra aquí, ¿verdad? Maligno, que es igual que malévolo. ¿Quién es alguien maligno, alguien malévolo? Alguien que maquila mal. Siempre a ver cómo me friego a ver cómo le hago mal al otro, a ver cómo le gano, a ver cómo le quito el trabajo. Está maquilando en su mente. Entonces dice la Biblia, dice, no como a Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué mató a Caín? Lo vamos a ver en el otro estudio, pero porque sus obras eran malas. O sea, sus obras de Abel eran malas. Sus obras, aquí vamos a poner, sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Entonces tenía maldad. Y el hermano, sus obras eran ¿qué? Justas, ¿verdad? Sus obras eran justas. Entonces vemos que Dios miró la maldad de Caín y su ofrenda. Y Dios vio que Abel trataba de ser justo y respetó su ofrenda. Seguimos adelante. Entonces escogió, pero ¿qué escogieron ellos para ofrendar? Primeramente vamos a ver porque no todo el que hace lo de Dios es de Dios. Mateo capítulo 7 nos explica que todo el mundo dice que es de Dios, que saca demonios, que sana enfermos, que ora por otros, que saca demonios, etcétera, etcétera. Hay mucha gente así el día de hoy religiosa. Vamos a ver Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, ¿verdad? Ahí nos dice algo muy importante del versículo 20 en adelante, dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está hablando Dios? Frutos del Espíritu. Caridad, gozo, paz, etcétera, etcétera. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. No todo el que dice, oh, yo creo en Dios, Dios es mi Salvador, Dios es mi Señor, Dios es mi Redentor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde se encuentra la voluntad de Dios? Aquí se encuentra. Entonces, ese es manual de la voluntad de Dios, por eso tenemos que seguirlo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Dice, no todo el que me dice entrará, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos maravillas, etcétera, etcétera, y les declaré, nunca los conocí. No, que le corté las uñas a la Madre Teresa, nunca te conocí. No, que crucé a la viejita y cuidé de la viejita que vive atravesando la calle mía por 25 años y le di de comer en la boca, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus reglas. La voluntad de Dios, mucha gente dice, no, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es dar gracias, sí, pero la voluntad de Dios es que le hagas caso a lo que Él dice. ¿Cómo tú puedes saber la voluntad de tu papá? Haciéndole caso. Porque si dice, este niño, este chamaco, este joven hace lo que se le da su regalada gana, entonces hace la voluntad del papá o hace la voluntad del hijo. Hace la voluntad del hijo. Entonces ya no está bajo el papá, está haciendo su propia voluntad. Entonces aquí vemos que Caín hace su propia
voluntad. En ser malo, uno, y en dar ofrenda a lo que él quiso. Así mucha gente piensa, no, pues yo sirvo a la iglesia, yo doy dinero a la iglesia, y ya, me lavo las manos. Ya. Dios no respeta tu ofrenda. Es muy importante. Dice, porque es muy importante que en eso nace la adoración falsa, cuando las personas hacen su propia voluntad y hacen sus propias ofrendas, ¿verdad? Ahora vamos a irnos de rodillas hasta la villa, ahora vamos a prender una vela, ahora vamos a hacer una misa de muertos. Haces tu propia voluntad. Así hay muchos, miles de gente que se dice ser de Dios cuando no lo es, porque no van de acuerdo a lo que dice él. No, la voluntad de Dios es estar en armonía. Armonía con Dios. Esa es muy importante, esa palabra. ¿Sabía que armonía viene de la palabra en griego symphony, que es una sinfonía que todos están así, y la trompeta aquí toca y el piano, todos están en un ritmo, así la voluntad de Dios, tienes que estar en armonía. Porque si tú estás tocando y de repente das un tamborazo y luego haces lo que tu propia voluntad y sacas tus propias ofrendas, pues ya no estás en armonía. Ya rompes la armonía con Dios. Entonces es muy importante saber eso. Porque todas las religiones falsas creen que está bien. Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y las falsas religiones. Que todas las falsas religiones dices que tienen que hacer algo para ser salvo. Todas las religiones te dicen, tú tienes que, adventistas, mormones, católicos, evangélicos, cristianos falsos, carismáticos, etcétera, etcétera, tienes que hacer algo para ser salvo. Tienes que cuidar tu salvación, tienes que hacer el otro, te tienes que bautizar, te tiene que sellar, tienes que hablar lenguas. Todas las religiones falsas te dicen que tú tienes que hacer algo. Y la verdadera religión, él todo lo hizo en la cruz. Él todo lo hizo en la cruz. ¿Se fija qué diferencia hay? Dice, entonces Dios tiene que aprobar tu trabajo. Porque aquí, ¿qué? Aquí lo aprobó, ¿va? Aprobar. Y aquí a Caín lo reprobó. Aquí lo vamos a poner reprobó. Su trabajo, su oficio, ¿va? Vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver que muchas veces las personas, el problema es de que Caín pensó, dice, no, pues yo voy a trabajar la tierra y voy a sacar lo mejor de la tierra. Imagínense Caín solo y un montón de parcelas, escogía la parcela que él quería, al lado del río con agua y todo para él producir. Él escogía hasta la tierra blandita. Pues tenías mucho que escoger, ¿eh? Pero la cuestión es cuando Dios te aprueba tu oficio, es que tú no le pongas todo el interés a eso. Hay muchas personas que dicen, yo cuando sea grande voy a ser doctor y voy a hacer todo lo posible por ser doctor. Esa es mi meta, ese es mi... Entonces, pues, haces un lado a Dios. Pero tú no sabes si es la voluntad de Dios o no, porque primero es Dios. Entonces, aquí en el número 1, la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿La meta va de acuerdo con Dios? ¿Va en armonía con Dios? ¿O tú tienes tu propia meta? Voy a ser astronauta, voy a ser científico, voy a ser abogado y cueste lo que cueste. Así dice mucha gente. Entonces, quizás Dios no está de acuerdo con ese oficio. Porque tú estás poniendo todas tus fuerzas, todo tu ímpetu para hacer lo que tú quieres, tu voluntad. Y no quieres hacer la voluntad de Dios. No buscas primero a Dios. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido. ¿Ah? Quieres buscar primero lo que a ti te conviene, lo que tú quieres, tu negocio, quieres ser arquitecto, biólogo, lo que desea más tu corazón. Dice, yo voy a ser artista, yo voy a ser influencer, yo voy a hacer esto. Así hay gente. ¿Y qué hace? Pone a Dios en segundo plano. ¿Ah? Entonces no hay humildad. Dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, ¿verdad? ¿Se fija? Entonces dice,
Lo más importante que es para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es tu meta? Mucha gente dice, lo más importante para mí es mi familia. Lo más importante para mí es mi parcela. Lo más importante para mí es mi trabajo. Lo más importante para mí es mi empleo. Lo más importante para mí es la escuela. ¿Por qué no dice lo más importante para mí es Dios? Y Dios te socorre en todo. Y él es el único que te puede hacer importante. ¿Verdad? Y eso se lo debes al Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 3:17, vamos a regresarnos a Génesis 3, ¿verdad? 3:17 y 3:18. Vamos a ver por qué no miró bien la ofrenda de Caín, ¿verdad? Dice la Biblia, dijo, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti. ¿De dónde sacó su ofrenda Caín? De la tierra. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar algo al Señor de algo que está maldito? Por eso tus obras no valen nada. Las obras del hombre no valen nada. No quiere decir que el oficio del agricultor, del ranchero sea maldito, no. El ímpetu que él puso, que él quería hacer eso. La voluntad que él quería hacer y no la de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 18. Espinos y cardos producirás y comerás hierba del campo, ¿va? Y con el sudor de tu rostro, etcétera, etcétera. Entonces, él está dando algo que salió, Caín no entendió lo que Dios quería, ¿va? Más, Abel sí entendió lo que Dios quería, porque ¿qué pasó con Abel? Porque Abel se dio cuenta que sus padres, ¿se acuerdan? Sintieron vergüenza y ellos hicieron ropa de plantas de higo con sus propias manos. Entonces Dios los vio y dijo, no, quítense eso. Yo voy a matar un borrego y les voy a hacer túnicas de piel. Entonces él se dio cuenta que la adoración de Dios era el sacrificio, porque él no era tan bueno para hacer algo con sus propias manos. Y él pensó que él haciendo las cosas con sus propias manos iba a agradar o iba a engañar al Señor. Pero él dijo, no, pues yo no soy don nadie, yo te doy uno de estos carneros como sustituto para que muera por mis pecados, por mi comportamiento, Señor, porque yo no soy nadie. Entonces dice que Dios da gracia a los humildes. Esa es la verdadera religión. La falsa religión dice, no, dice, yo me convertí en tal año, yo nací en la cuna de Moisés, yo me discipulé, yo fui esto, yo soy doctor en teología, yo soy esto, lo otro, que aquello, y se infla como globo con helio. Dice Salomón que entre más grande se infle, más grande será la caída. ¿Ah? A que digas, no, yo soy un gran pecador y necesito un gran salvador. Yo no puedo complacerte, Dios, haga lo que haga. Entonces, cuando Dios te ve y te sella y te compra con su sangre preciosa, haga lo que hagas, error que cometas, toda tu vida te va a perdonar. Porque fuiste sincero, yo no lo puedo hacer, yo no me puedo ganar el cielo, yo no puedo complacerte. Yo acepto el sacrificio del Cordero en la cruz. Yo necesito un gran Salvador. Así una vez fuimos allá a Guerrero, me dice el pastor, la hermana no se va a subir a cantar porque está en pecado. Digo, pues válgame Dios, nadie se va a subir. Le digo, pues todos somos pecadores, dice la Biblia. Aquí no es más santo arriba que abajo. La santidad la hallas por dentro. Entonces, la gente te engaña. La adoración falsa, las religiones falsas te engañan. Que tienes que tú ser santo, que tú tienes que complacer a Dios, que tú tienes que hacer obras. Y hay muchas falsas religiones que son mejores que los cristianos. Los mormones ni siquiera toman café. Pero no quiere decir que Dios los respete. Porque tienen la voluntad de Él equivocada. No tienen al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. ¿Se fija cómo este estudio es muy importante? Porque vemos el origen de las religiones falsas. Entonces, ¿por qué es el origen? Porque todas las religiones falsas quieren hacer lo que ellos creen. Pues yo creo que Dios nos quiere decir esto con el otro. Ya. Yo lo tomo así de esta manera.
Yo lo entiendo así. Dice la Biblia no es de interpretación privada. Tienes que leer toda la Biblia. Entonces no pongas todas tus fuerzas para lograr algo y pongas a Dios en segundo lugar. Seguimos adelante. Entonces Dios tiene que aprobar tu oficio. Si ya eres redimido, tiene que aprobar tu oficio, porque si no siempre vas a estar chocando con lo que hagas, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber tú tu oficio? Pues leyendo, estudiando la Biblia y orando para que Dios te dirija y te dé más sabiduría, ¿verdad? Esa es la manera correcta. ¿Cómo sabes tú que estás en el oficio correcto? ¿Cómo sabes tú que estás con Dios? Porque funciona. Y el tiempo te lo dice. El tiempo, segundo, aquí, el número 2, el tiempo, el tiempo te lo dice, el tiempo aquí de Caín, ¿qué? Se terminó porque se hizo asesino. Y el tiempo de Abel, aunque lo mató, se fue al cielo, fue eterno. O sea, el tiempo te dice si tú eres un verdadero hijo de Dios, el tiempo te dice si tú eres un buen cristiano, el tiempo te dice si tú eres un buen padre de familia, el tiempo dice que tú eres un buen hijo. Así hay mamás que me han dicho, mi hija me salió como hija de la jujurria, pero mi otro hijo, dice, él a través del tiempo, él ha sido fiel. ¿Por qué? Porque el tiempo puede decir muchas cosas de ti, porque estás haciendo lo correcto, estás haciendo las cosas justas ante los ojos de Dios. No importa en lo que trabajes, si eres agricultor o eres pastor, el chiste es que tengas el oficio correcto, ¿verdad? Porque como dije, no el hecho que seas tu ministro o pastor quiere decir que Dios te haya llamado, ¿verdad? Puede ser una decisión equivocada como el camino de Caín. Entonces tu meta, tu decisión tiene que ser conforme a Dios. A lo mejor Dios dice, yo te adoro Dios y te bendigo y quiero que tú me ayudes a salir de pobre y ir a la escuela, y hacerme un doctor para ayudar a mis padres y mi familia y sobre todo servirte, Dios. Y Dios te hace un doctor. ¿Por qué? Porque estás poniéndolo a Él primeramente. No te estás olvidando de Él, ¿verdad? Entonces vamos a ver 1 Corintios 9. Cada quien dé como propuso en su corazón. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Primer Corintios. Ya me perdí. De 9. No, creo que no la tengo bien. O es 2 Corintios, déjeme ver. 2 Corintios 9. Sí, es 9, no es primera, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces lo que quiere Dios, que las ofrendas que tú vayas a dar en el Nuevo Testamento como iglesia, las des de corazón, que nadie te imponga, que nadie te diga que tú tienes que poner esto, tienes que poner lo otro, que te salga a ti de tu corazón. Eso es lo más importante, ¿va? Entonces, hay que ofrecerle a Dios tu trabajo y tus fuerzas. Entonces, con el tiempo vamos a saber, ¿va? Si estamos con Dios o no. Así había un chamaco que me decía, es que el país está mal, el país debería estar en una revolución. Le digo, pues, ¿cómo quieres hablarme de revolución si quieres sacar a Dios de mi educación? Primero es Dios. Si tú vas al colegio, te pueden hacer bolas y te hablan de la creación, que vienes del chango, que nacimos de una explosión, que Dios no existe. Entonces, si tú no conoces de Dios, te pueden convencer, pero si tú conoces de Dios, no te van a convencer. ¿Por qué? Porque primero es Dios, ¿verdad? Es muy importante. El hecho de ser religioso no quiere decir que tú seas de Dios. Adolfo Hitler iba a la iglesia y Adolfo Hitler convenció a todos los jóvenes diciéndoles, vamos a hacer un país mejor, vamos el futuro de este país va a ser mejor, va a ser una potencia mundial, queremos lo mejor para nuestras familias, pero ¿a costa de qué? ¿De guerra y de muerte? Entonces, no porque
el propósito o la meta se vea muy bien es la de Dios. Puede ser algo maligno, algo malévolo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces dice Génesis 3:21, dice, vamos a ver Génesis 3:21, dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel y los vistió, ¿va? Entonces por eso él sabía que el sacrificio venía por la sustitución. Entonces la ofrenda es sustitución para que le agrade a Dios. Por eso los adoradores en el Nuevo Testamento, la iglesia, lo adoran en espíritu y verdad, y cada vez ayuda como quiere en su corazón, porque ya el sustituto ya fue puesto. Ya no necesitamos ofrendarle, ya la ofrenda ya se hizo en la cruz del Calvario, el sustituto ya fue puesto, ¿verdad? La palabra de Dios nos guía a la dirección correcta. Vamos a ver Génesis 4:4, ya vamos avanzando, vamos a ir hasta el 7, 4:4. No, ya lo vimos, y Abel trajo sus primogénitos, más no, 5, más capítulo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu rostro? Le preguntó a él, ¿por qué te enojaste? Porque esto es lo que viene, mire, primero la meta, el tiempo y la ofrenda, ¿verdad? Le tienes que dar la ofrenda. Y número 4, el enojo. Caín se enojó. ¿Cómo Dios me vas a decir que no te gusta mi ofrenda si yo lo hice con mucho cariño y todo el año estuve cultivando lo mejor para ti? ¿No es lo mismo de las religiones falsas y la adoración falsas? No, yo le sirvo a Dios, yo doy mis diezmos, yo doy mis primicias. Dios no le tiene que decir nada, pero dice que la Biblia que no lo respeta. No respeta esas ofrendas, ¿verdad? Entonces es muy importante que la gente se enoja, ¿verdad? Porque no le resulta como Dios quiere. ¿Cuántos evangélicos cristianos yo conozco que tienen una vida de que están mal, que el diablo los trae asoleados? Y muchos. Y qué raro. Deberían estar bien, ¿verdad? Porque Dios fue su sustituto, Él pagó. Entonces, todas las religiones y el cristianismo falso tienen sus propias obras de reemplazo, ¿verdad? Entonces Abel dijo, yo no soy nadie para complacerte, Dios, toma este cordero en mi lugar. Y eso es lo que aceptó Dios, no las obras, ¿verdad? No las obras. Vamos a ver Efesios 2:8-9, donde se encuentra la seguridad eterna de 2:8 al 10, perdón, del 2:8 al 10. 2:8 nos dice, la seguridad eterna dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué por gracia? Porque esto fue un acto de gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Dios murió en nuestro lugar inmerecidamente porque Él no tenía que morir por cada uno de nosotros. ¿Ah? Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, el evangelio, ¿verdad? Dice, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo. En una religión falsa nunca te dicen que es un regalo. O te dicen, es un regalo y lo tienes que cuidar. No, es un regalo de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, no por obras, no cualquier cosa que le ofrezcas a Dios, cualquier velita, cualquier cosa. Te doy mi vida, Dios. No. Yo creo que cuando tú dices, te doy mi vida, Dios, los ángeles allá arriba en el cielo se ríen. Si la vida te la dio Dios, ¿cómo le vas a dar tú la vida a Él? ¿Qué te pasa? Él es el que nos da la vida. Y dice la palabra de Dios, dice, no por obras para que nadie se glorie, para que nadie se infle como el camino de Caín. Nadie se glorie. Dice, 10, porque hechura suya somos. Ya cuando somos de Él, somos hechura suya y Dios nos hace que nosotros hagamos buenas obras para Él, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros aprendamos. Ya vamos de bajada.
Entonces el religioso tiene sus obras malas, a veces hace cosas malas, pero dice, no, con que me vaya a confesar con el padrecito está bien, con que vaya yo y dé mis ofrendas al Señor está bien, con que yo le haga una misa está bien. ¿Se fija? Porque ellos se autoconsuelan, pero Dios no respeta esas ofrendas. El religioso tiene una vida mala, pero sus acciones que hace él religiosamente lo hacen sentir bien. ¿Cuántos criminales yo conocí que eran rateros o asesinos que tenían su altarcito y sus velas? Porque ellos se sienten bien. O yo conocí a unos criminales que le daban dinero al padre porque se sentían bien. Después de matar a alguien le daban dinero al padre para ellos sentirse bien. ¿Pero usted cree que Dios respeta esas ofrendas? No. Muchos dicen, no, yo fumo, yo tomo, tengo un amante, pero fui a la iglesia el domingo. ¿Tú crees que Dios va a respetar eso? No. Dice Gálatas 6:7, apréndetelo, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase va a cosechar. ¿Ah? Dice la Biblia así, ¿verdad? Entonces vamos a ver Judas 11, ya vamos de bajada a Judas 11, nada más tiene un capítulo, Judas 11, versículo 11. Ya lo encontré, está antes de Apocalipsis, Judas 11 dice, ¡ay de ellos! Entonces todos los religiosos falsos, religiones falsas, adoraciones falsas, dice la Biblia, ¡ay de ellos! A mí me gusta mucho cómo dice la King James, que dice que, la King James en inglés dice que Dios miró la ofrenda de Abel, la miró bien, pero ¿sabe lo que dice en inglés? En inglés dice, but, miró, ya cuando hay un but en inglés, es que hay un problema. O sea, la gramática en inglés nos enseña que dice but, hay un problema. O sea, dice, vas a ir mañana, but you have to take this, you have to take that. Entonces hay algo negativo, hay algún problema. Entonces me gusta cómo dice la King James de 1611, ¿verdad? Dice Judas 11, ¡ay de ellos! Porque se han seguido el camino de Caín. ¿Quiénes han seguido el camino de Caín? ¿A todos los que mataron a su hermano? No. Todos los que tienen religiones falsas y adoraciones falsas. Todos los que tienen religiones falsas y adoraciones falsas son del camino de Caín. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Le ofrecieron dinero por su propio interés. Interés. Yo conocí un disque pastor que no era pastor, que predicaba puras herejías, que les dijo a su congregación, yo era borracho, esto, del otro, vivía en la calle, pero Dios me rescató y me hice pastor y ahora me quedo con todos los diezmos y ofrendas y ya no trabajo. Por interés. Por interés. Porque Dios escudriña los corazones. ¡Ay de ellos! Que toman sus propias direcciones, lo que quiere Dios y no tiene nada. Y ellos piensan, no tiene nada de malo. Años atrás, hace muchos años, mi esposa yo me enojé con ella porque ella estaba en México y dice, es que yo voy a ir con mi mamá a una reunión de damas. Y le dije, ¿qué? Dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no dice que las mujeres tengan reuniones solas en la iglesia. No tiene nada de malo. ¿O qué prefieres? ¿Que me vaya con mi mamá al antro? ¿Y sabes lo que le dije a mi esposa? Es lo mismo. Es lo mismo irse al antro a irte a una reunión de mujeres que Dios no ha dicho que existe. Porque no está aquí. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante que retiros, dice la palabra de Dios que los niños, como los jóvenes, como los bebés deben de estar juntos en la asamblea, no que se separen los niños, que se separen las mujeres. No dice eso la Biblia. Entonces,
hacen el camino de Caín. ¿Verdad? Vamos a hacer reunión de matrimonios, vamos a celebrar Valentine's Day. Y en muchas iglesias yo he visto eso. El día de San Valentín, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, codiciosamente el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? El que no estaba de acuerdo con Moisés. El que decía, no, dice, tú ves las cosas así porque tú dices que hablas con Dios, pero yo también hablo con Dios, cuando él ni siquiera hablaba con Dios. Entonces, eso es el origen de las religiones falsas, ¿verdad? Y dice el versículo 10, ¿verdad? Mas estos maldicen las cosas que no conocen. Todas las religiones maldicen las cosas que no conocen. Es la maldición de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te maldiga. Sí, es mucho religioso. Si en Éxodo 20 dice que el que maldice y bendice es Dios. Y dice que toda bendición nos es dada a los redimidos. Ya no los dio. Toda bendición es dada, ¿verdad? Dice el 10, ¿verdad? Y las cosas que naturalmente conocen, y corrompen como bestias brutas. O sea, mi propia opinión. ¿Cómo yo debo de adorar a Dios? ¿Cómo yo debo de ofrendar a Dios? Aquí está, manual para hacerlo. Te brincas el manual, Dios te ve como una bestia bruta. No lo digo yo, lo dice Dios. Dios te ve como una bestia bruta, porque no entiendes. Hay cuenta que le estás hablando a un burro o un caballo. Dios le está hablando eso y no entiende. A ver, dile a un caballo, a ver, caballo, di A o di B. El caballo va a decir, no te entiende. Así, el religioso les dicen algo y no entiende. Entonces es muy importante que sepamos nuestra meta correcta, el tiempo nos diga que no estamos en un camino erróneo, la ofrenda que realmente le agrada a Dios y que nosotros nunca tenemos que enojarnos, al contrario, tenemos que ser agradecidos porque Él nos redimió cuando nosotros no lo merecíamos. Bueno, entonces vamos a ver ya por 1.15, ¿va? Jacobo 1.15, Santiago, ya vamos a ver dos citas más. Santiago 1.15, dice la palabra de Dios, dice, y la concupiscencia después ha concebido parte el pecado y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Entonces aquí Dios nos explica algo, que nosotros podemos ser tentados, podemos tener lujuria o tener como dice en inglés, o deseo de pecar, pero no hemos pecado, porque nuestro cuerpo es así. Por ejemplo, tenemos el deseo de pecar, pero no lo hacemos. Pero dice que el pecado viene el primero por el deseo y después por la tentación. Por eso a las prostitutas en Estados Unidos les dicen hookers. Hookers es el gancho que usan para pescar, hook. Así les dicen a las prostitutas, hookers, porque es un gancho. Ella es la carnada, ¿verdad? Porque viene la tentación y viene el deseo. Pero si tú ves una prostituta y ves la tentación y ves el deseo, aunque se te suba la bilirrubina pero si tú no te metes con ella, no has pecado. Porque tú puedes pelear el pecado. Por eso dice el último versículo, el 7, 4:7. Dice, bien haces, no serás aceptado si no hicieras el bien. Pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Dios le está diciendo en otras palabras a Caín que él puede pelear el pecado. Nosotros podemos pelear el pecado. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23, por última cita, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, dice, por cuanto, Romanos 7, 23 y 24, dice, mas veo la ley en mis miembros, resbalándome contra la ley de mi mente, llevándome cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, nuestro cuerpo siempre va a tener tentación y deseo malo, pero nosotros con la sabiduría de Dios podemos combatirlo, podemos pelearlo. Es lo que quiere Dios, ¿va?
Entonces es un estudio muy importante que nosotros sabemos el origen de las religiones, no nos podemos ir sin predicar el evangelio, que Dios fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y eso es muy importante que nosotros aprendemos en 7 pequeños versículos, que todo empezó porque queremos hacer nuestra propia voluntad y tener nuestros propios intereses, nuestras propias metas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.